Hola, ¿cómo están? En este material vamos a abordar la visión existencial del ser humano, destacando la relación entre ansiedad, libertad, responsabilidad. La presentación propone comprender a la persona como un ser consciente, condicionado por su libertad, pero capaz de elegir, asumir sus decisiones y construir el sentido de su propia existencia. De más está decir que este material es muy importante para nuestra formación. Por lo tanto, vamos a hacer la lectura comentada. Es muy importante entender, comprender de que tenemos una libertad relativa y que en esa libertad relativa, como ya estábamos diciendo, tenemos un margen de elección. Por lo tanto, vamos a la lectura comentada. Visión y concepción del ser humano desde el punto de vista existencial. La experiencia de la ansiedad desde la psicología existencial se entiende que la ansiedad no ocurre solo en el interior de los seres humanos, sin tener nada que ver con la situación en que se encuentra la persona y la valoración que la persona realiza de su experiencia en su relación con dicha situación. Acá es importante tener en cuenta que, hay tres variables que están interviniendo en la ansiedad. Está la situación, la persona y la valoración que hace la persona de dicha situación. Al hablar de la ansiedad, algunos psicólogos solo describen las sensaciones corporales, fisiológicas, cognitivas o emocionales que se producen, pero no atienden a la valoración que se ha visto amenazada en la situación en la que la persona experimenta la ansiedad, la cual se desarrolla a partir de los significados que el ser humano ha construido en su relación con los otros y el mundo. Aparece la situación, la persona, y esa valoración genera ansiedad porque puede, de alguna manera mover o poner en duda o generar cierta inseguridad en cuanto a lo que la persona ha tenido, como significado importante en su vida. Y a modo de ilustrar, tenemos así la persona, la situación que sería el contexto en el que se encuentra la persona con sus circunstancias y condiciones. El significado, la interpretación que la persona otorga a la situación basada en su historia, valores, creencias y experiencia. Acá entra la subjetividad en la valoración. Por eso muchas veces dijimos de que podemos estar en la misma situación, pero la valoración, la percepción que vamos a hacer es absolutamente diferente una persona de la otra. Y por último, la ansiedad, que sería como la respuesta emocional que emerge cuando la persona percibe la situación como amenazante o desbordante en relación con su significado, es decir, lo que es importante para esa persona. Esa situación está de alguna manera amenazando eso importante que tiene la persona. Por eso justamente eleva el nivel de ansiedad, porque el significado que le da es que esto puede ser que sea, como que perjudicial. A partir de esta concepción de la experiencia de la persona, podríamos aproximarnos a su vez a comprender el proceso de valoración implicado en toda experiencia de ansiedad. El acto de valorar propio de los seres humanos se desarrolla, según los psicólogos existenciales, a partir de la relación del individuo con las situaciones del mundo y las dimensiones o supuestos existenciales implicados en la experiencia humana y por consiguiente en la relación del individuo con el mundo. En toda situación, el individuo deberá tomar alguna decisión a partir de una postura psicológica ante dicha situación y la experiencia que en ella surja. Absolutamente individual, absolutamente subjetiva. Vuelvo a repetir, aparece la situación, la persona hace su valoración y va a emitir de alguna manera una respuesta, porque justamente algunos principios, algunos valores, algo importante que tiene la persona se ve amenazada. En cuanto al sentido de la experiencia de la experiencia de ansiedad surge cuando los seres humanos sienten que existen la posibilidad de no ser capaz de alcanzar sus metas,
de preservar aquello que les es significativo y o de afirmar su proyecto de vida. Esto es sumamente importante tener en cuenta, que la ansiedad tiene que ver con una cuestión también de no ser, es decir, presento un proyecto de trabajo o un programa de trabajo, digamos, y por supuesto existe la posibilidad de que ese trabajo no se lleve a cabo. Entonces ahí termina esa posibilidad de que no se lleve a cabo. Va a elevar mi nivel de ansiedad, porque vamos a tener la situación que no se lleva a cabo, la valoración, esto era importante para mí, y por ende eleva mi nivel de ansiedad. La ansiedad es la relación básica de los seres humanos hacia un peligro sobre su existencia o hacia algún valor que él o ella identifique con su existencia, ya que la ansiedad es una experiencia antes que un síntoma patológico. La forma como ésta va a ser vivenciada depende directamente de la forma como es asumida, confrontada e integrada en la existencia misma por medio de la conciencia. ¿Cómo asumimos la ansiedad? Si aceptamos la ansiedad como siempre presente en nuestra experiencia, seremos capaces de verla y entenderla como la forma que tiene la naturaleza de indicarnos que hay un proyecto, conflicto o situación irresuelta. O sea que es lo que estamos diciendo. Muchas veces presentamos un programa de trabajo, no se toma ninguna decisión, por lo tanto esa situación está inconclusa, está irresuelta y genera cierta ansiedad en ese momento porque no se cierra. Paradójicamente, la experiencia de ansiedad puede mostrarnos lo que tenemos que enfrentar para ser personas saludables, o aún más, podríamos decir que en gran parte una persona saludable siempre confronta la ansiedad constructivamente. Siempre vamos a tener ansiedad. No existe persona con ansiedad nivel 0, pero la diferencia está en cómo vamos a confrontar. Como Søren Kierkegaard alguna vez sugirió, la ansiedad es tal vez nuestro mejor maestro, debido a que es una señal que siempre nos muestra aquello que tenemos que resolver y o confrontar. Entonces, por ahí que lo que estamos diciendo, es imposible que tengamos nivel de ansiedad 0. La relación entre valores y la experiencia de ansiedad. La ansiedad es una condición de vida arraigada a toda experiencia y decisión de los seres humanos, y que deja claro dos cosas. El grado de ansiedad dependerá directamente de la valoración y nivel de significación que la persona haga de su experiencia en relación a una situación dada. ¿Qué significa? ¿Qué valoración le doy a esa situación? Esa valoración que yo le doy a la situación puede elevar mi nivel de ansiedad. La experiencia de ansiedad no siempre será negativa o sintomática, sino que dependiendo de la vivencia y valoración de la misma ansiedad, de la experiencia en general, de la situación en que se encuentra el individuo y de los valores con los que se identifique la persona, la ansiedad puede llegar a ser experiencia gratificante y estimulante en el crecimiento y desarrollo personal. Supongamos que estamos esperando algo bueno, y si no pasa, si no llega ese algo bueno, tampoco pasa nada, pero llega. Entonces la sensación va a ser positiva, pero experimentamos ansiedad antes. La ansiedad normal es aquella reacción que no es desproporcionada a la amenaza objetiva, es relacional, digamos, con el estímulo que estamos recibiendo. Es proporcional. No encierra represión u otros mecanismos de conflicto intrapsíquico, no requiere mecanismos de defensa neuróticos para su manejo y puede ser confrontada constructivamente en el nivel consciente o puede ser aliviada si la situación objetiva se altera. Una actitud de apertura experiencial ante las distintas posibilidades que se presenten en el momento actual en la vida cotidiana es una forma de asumir constructivamente la ansiedad, estar abierto a las posibilidades. No me salió de esta forma, puede ser que me salga de otra manera o que me salga así, no como yo lo estaba esperando. Entonces abrir un poco esa posibilidad, se puede manejar la ansiedad de una manera saludable. Ante las distintas opciones y posibilidades del día, el ser humano se permitiría contemplarlas en su propia imaginación y
A pesar de la ansiedad que esto pueda generar, revisar tanto los valores que pretendía afirmar ante dichas posibilidades como la forma práctica de poder preservarlo. Sumamente importante la fantasía, es decir, todos los problemas resolvemos en primer lugar en la imaginación. Como movilizar esa energía barajando situaciones, posibilidades, resultaría muy saludable. La ansiedad asumida en forma destructiva, el individuo se encierra defensivamente ante las distintas posibilidades que se le presentan en la vida diaria, tratando de reducir las opciones que automáticamente generen ansiedad sin pretender muchas veces incluso analizar los valores implicados de dicha experiencia. Acá la situación cambia un poco porque la persona trata por todos los medios de bajar el nivel de ansiedad sin analizar muchas veces qué es lo que le está produciendo ansiedad. Kierkegaard describe la ansiedad destructiva, neurótica, como encerramiento ante las posibilidades de ser. La ansiedad asumida constructivamente, dijimos que hay una apertura a las posibilidades de solucionar o ver opciones. Acá no, acá uno se encierra y bueno, la forma o las posibilidades de resolver cierta situación, no se da justamente por ese encerramiento. La ansiedad destructiva o neurótica, según Rollo May, es el reverso de nuestra definición de lo normal. Es una reacción de amenaza que es desproporcionada al peligro, como dijimos hace rato. Involucra justamente represión, disociación y otras formas de conflicto intrapsíquico. Se maneja por medio de formas de reducción de la ansiedad y el conocimiento, tales como inhibiciones, desarrollo de síntomas y variedad de mecanismos de defensa neuróticos. Psicológicamente hablando, la enfermedad puede ser llamada la negación de las posibilidades, es el encogimiento del propio mundo. Es lo que decía Kierkegaard, hay encerrarnos en nosotros mismos, no ver esa posibilidad de salida. La enfermedad sería un estado del ser en el que se es incapaz de experimentar las propias expectativas en relación con la realidad. Fíjense, es un estado en donde la persona pierde esa capacidad de experimentar sus propias expectativas. Es un estado en el que el individuo se impide a sí mismo vivenciar su propia existencia, sus posibilidades de ser y actuar como real. El resultado consecuente de esto es la aparición de síntomas patológicos, ya que el individuo mismo ha separado y fragmentado dichas expectativas de la realidad. Fíjense que ha perdido, la capacidad de ver sus posibilidades. Es lo que estamos diciendo, de analizar qué puedo hacer al respecto y barajar esas posibilidades. Entonces eso es lo que de alguna manera disminuyó o se perdió. La ansiedad es una evidencia de que una batalla psicológica está sucediendo, es el medio del que se vale la naturaleza, por así decirlo, para indicarnos que es necesario resolver un problema. Es la señal para reunir nuestras reservas y presentar batalla a lo que nos amenaza. Al destruirse la ansiedad destructiva o neurótica, esta no desaparece, sino que se transforma en ansiedad constructiva, mediante su integración en la experiencia de conocer, dilucidar y tratar de llevar a cabo valores, proyectos, intereses, metas elegidas. Esa energía que estábamos invirtiendo en la ansiedad negativa, ahora lo invertimos de una manera positiva para resolver cierta situación. El aspecto ontológico de la ansiedad. La ansiedad es la experiencia de la amenaza inminente del no ser. La ontología es una rama de la filosofía que sale de la metafísica y que estudia al ser. Espero haberlo dicho bien. Entonces, la ansiedad es ontológica, no se puede desprender del ser, es inherente al ser humano. Dicha experiencia no es perjudicial ni beneficiosa en sí misma o por sí sola, sino que solamente es una experiencia que hace parte de nuestra condición como humanos y depende de la forma como se la vivencie, asuma y valore, el orientarla hacia el crecimiento o para el bloqueo del propio potencial creador. ¿Qué es la experiencia del no ser?
Se entiende por esta experiencia aquel aspecto trágico de la vida que muchas veces nos empeñamos en negar, en el que se incluyen todos aquellos peligros que amenazan nuestro vivir, tanto en un sentido psicológico como es la posibilidad de que los valores escogidos y proyectos elegidos fracasen o no se puedan seguir afirmando en la vida diaria, como físico, como es la posibilidad de muerte física. O sea que el no ser es la no realización de ciertos proyectos que tenemos y también tiene que ver con la muerte física. Decidir y arriesgarse inevitablemente produce algún grado de ansiedad, pero el hecho de no arriesgarse significará a largo plazo perderse a uno mismo. Es decir, nos arriesgamos, nos lanzamos a la experiencia, a la incertidumbre, pero eso hace que seamos nosotros mismos. Si nos quedamos, si hacemos lo contrario, es decir, nos quedamos sin hacer nada, podríamos perdernos. Es decir, hacemos lo que todo el mundo hace, no hay esa individualidad, muchas veces ni siquiera manifiesto lo que quiero. Un punto esencial de este proceso es, según Kierkegaard, que arriesgarse en últimas es precisamente tomar conciencia de uno mismo. Esto se entiende mejor si tenemos claro que para arriesgarse a desarrollar un proyecto es necesario clarificar en algún grado los valores que se busca afirmar en la acción. Si yo presento un proyecto que quiero ganar, ¿cuáles son mis motivos? Todo eso tengo que tener claro. Y si no sale, o al presentar ese proyecto, digamos, todos esos valores como que está en juego. Por eso es que se eleva el nivel de ansiedad. El gran heredero de este proceso es el fortalecimiento de la conciencia de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo y los otros. Cada vez vamos a ser más conscientes de la relación que tenemos con nosotros mismos en primer lugar y por ende también con el mundo. La libertad, la responsabilidad y el compromiso, esto lo hemos mencionado en el video anterior, vamos a desarrollar un poquito ahora. La conciencia de sí mismo nos da el poder de permanecer fuera de la rígida cadena estímulo-respuesta. La conciencia hace la diferencia de hacer un alto y aprovecharlo para lanzar algo del propio peso sobre uno y otro lado. Es decir, gracias a la conciencia elegimos los estímulos a los cuales vamos a dar respuesta. Que la conciencia de sí mismo y la libertad van juntos lo demuestra el hecho de que cuanto menos autoconsciente es una persona, mayor es su falta de libertad. La autoconciencia me da libertad. En la confusión, por ejemplo, la libertad casi se extingue. Algunas defensas que los seres humanos utilizamos para evadir la libertad: la compulsividad, que se refiere a la creación de un mundo en el que se vive solo por una fuerza irresistible que se siente dentro de sí, pero de forma ajena al yo, y como si tuviese autonomía propia, y que al obligar al individuo a hacer lo que el impulso demanda, lo deja sin ninguna posibilidad de elegir, con lo cual no se experimenta la libertad. O sea que uno hace por hacer. Todo el mundo lo hace. Me obligaron a hacer. En mi familia somos así, etc. Desplazamiento de la libertad a otra persona y el sentirse víctima del mundo para que sea otro quien decida por uno mismo. Al mostrarse intencionalmente como incapaz, muchas veces delegamos situaciones o actividades que nosotros podemos hacer y además nos corresponde hacer. Perder el control, el cual es un estado de irracionalidad que busca llamar la atención y recibir cuidados, al tiempo que evita responsabilizarse por las propias acciones. Evitación de la autonomía, que se refiere a un estado en el que el individuo sabe qué debe hacer para desarrollarse plenamente, pero al mismo tiempo se niega a hacerlo como forma de renegar contra las exigencias de la libertad. Cuanto mayor es el conocimiento del yo que se posee, mayor es el conocimiento del mundo. Esta relación inseparable del yo y el mundo implica responsabilidad. No puedo convertirme en un yo si no me comprometo continuamente respondiendo al mundo del cual soy parte. El autoconocimiento acá es fundamental.
Lo vamos a desarrollar también eso cuando conversemos sobre el enfoque humanista. La capacidad de la persona de ser consciente de sí misma como individuo que siente, piensa y actúa es el soporte o la base de la libertad humana. Y esta última no puede entonces ser separada de la responsabilidad, y que muchas veces decimos que justamente la libertad radica en que coincida lo que pienso, siento y hago. La libertad se construye a partir de la clarificación de los propios limitantes y posibilidades de ser. La libertad no viene automáticamente, se consigue, y es muy importante. Al hablar de autoconocimiento, por supuesto, voy a ser también consciente de mis limitaciones, de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis carencias, y eso en mi libertad voy a elegir cómo voy a ir resolviendo cierta situación teniendo en cuenta todo lo que yo soy. La libertad, por un lado, nos viene dada como característica de existencia, pero por el otro lado es una cualidad de la persona consciente que actúa constructivamente desde su propio centro y que pretende tomar decisiones a partir del conocimiento e integración de los limitantes y posibilidades de ser. La integración de la libertad y la responsabilidad solo se pueden ubicar en el yo actuando como totalidad, de forma tal sus acciones no se contradigan unas con otras, sino que más bien que se deban a decisiones que no vayan en contra de alguna parte o esfera de la propia persona. May puntualiza que debemos ser conscientes de que nuestra individualidad se asienta en la confrontación, aceptación y compromiso de varias maneras con nuestro destino como seres sociales. Es la capacidad que tenemos, y cómo lo realizamos es lo que va a hacer que seamos personas individuales y, por sobre todas las cosas, conscientes. La libertad como condición de vida y su relación con el determinismo o destino, definido como aquello que nos viene dado, el género físico con que se nace, las condiciones socioeconómicas en que se vive al mundo, el momento histórico y cultural, etc. En suma, destino se refiere al marco de los límites y cualidades que constituyen lo que nos viene dado en la vida. Son las limitaciones y las cualidades que tenemos todas las personas. Cómo utilizamos ya va a ser diferente, justamente dependiendo de nuestra individualidad. La libertad se ve reflejada en la forma en que el ser humano se relaciona con los límites o cualidades deterministas de la vida. Ahí se va a ver la libertad, porque tenemos justamente las limitaciones, pero así también hay realidades que tenemos que afrontar dentro de nuestra limitación. ¿Cómo lo hacemos? Ahí se ve la libertad. La libertad no se opone al determinismo. La libertad es la capacidad que tiene el individuo de saber que él es el determinado. Por eso dijimos hace rato que la libertad que tenemos es relativa. Y es importante ser consciente de eso. Hay cosas que vamos a poder hacer y otras cosas que no vamos a poder hacer. Se ha dado muchas respuestas arguyendo que la libertad es entonces solo una ilusión que no existe. May responde a esta idea. A pesar de todo lo que se argumente a favor del punto de vista del determinismo, todavía se puede garantizar que existe un margen en el cual el ser humano viviente puede tener conciencia de lo que es respecto a lo que lo determina. Entonces la libertad está limitada por el hecho de que el yo siempre existe en un mundo, una sociedad, una cultura, y mantiene una relación dialéctica con ese mundo. El error de nuestras ideas popularizadas acerca de la libertad es que ellas están externalizadas, pero tenemos libertad interior, como en algún momento dado vamos a hablar de la dinámica de la libertad, que sería la libertad de ser y la libertad de hacer. Y llegamos justamente a ese punto de la dinámica de la libertad, y la libertad de hacer es la capacidad de detenerse, reflexionar y elegir conscientemente entre diferentes posibilidades de acción. Esa es la capacidad que tenemos de hacer. Uno recibe varios estímulos al día, pero bueno, lo analiza. La acción libre no depende únicamente de actuar, sino también de comprender los valores, significados e intenciones que orientan a cada decisión. ¿Para qué voy a tomar esta decisión y no la otra?
Reducir la libertad solo a la capacidad de actuar puede llevar a confundir autonomía con rechazo automático a normas, límites o compromisos. La verdadera libertad surge cuando la elección se realiza de manera consciente, responsable y coherente con la propia experiencia y proyecto de vida. En cuanto a la libertad de ser, la libertad de ser constituye el fundamento de toda libertad humana. No se limita a la acción, sino que permite reflexionar sobre los propios valores, intenciones, significados y proyectos de vida. Aun cuando una persona pueda haber restringida su libertad de hacer, conserva la capacidad de otorgar sentido a su experiencia. Es lo que estamos diciendo. Le doy sentido a mi experiencia. No puedo hacer, pero le doy sentido. O lo que estábamos diciendo también, de que elijo con qué actitud voy a asumir cierta situación. Es en la libertad de ser donde se construyen la identidad, la responsabilidad y la relación consciente con uno mismo, con los demás y con las condiciones que conforman el destino. Desde esta libertad, el individuo puede reconocer, cuestionar y transformar los significados de su existencia, convirtiéndose en sujeto activo de su experiencia y de su desarrollo personal. Lo que el ser humano es y hace depende en últimas del valor y significado de sus actos en relación con las situaciones del mundo. Es lo que estábamos resumiendo un poco lo que estábamos hablando de ansiedad. Existe la situación, la valoración, y en esa valoración ejecuta su libertad de ser. Yo elijo con qué actitud voy a asumir cierta situación. Y la libertad es la madre de la ansiedad. Muy bien, llegamos al final de nuestra lectura. Espero que les haya gustado. Por sobre todas las cosas, entender un poco una forma diferente de concebir al ser humano, en donde se comprende como un ser libre, consciente, responsable y capaz de elegir. Y por supuesto, construir sentido aún dentro de sus limitaciones. Esa es una de las libertades más grandes que tenemos, que a pesar de que estemos muy limitados, tenemos la capacidad de elegir con qué actitud vamos a afrontar, digamos, esas limitaciones. La ansiedad forma parte de este proceso porque toda decisión implica incertidumbre, compromiso y posibilidad de crecimiento. Me alegro que haya llegado hasta el final. Te pido por favor que te suscribas al canal, que le dé me gusta para que esto pueda servir también para otras personas que van a estar en esta formación. Gracias y nos vemos en el próximo video.